Buenas noches. El día de hoy vamos a estar trabajando en la clase número 18 de la asignatura de radiación y ondas guiadas. Vamos a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar hablando de redes simétricas, aunque al final, pues, por supuesto, vamos a considerar otro tipo de redes. En principio, pues, entonces vamos a tener la siguiente situación. Muchas componentes de microondas presentan simetría en el espacio. Y eso le da algunas propiedades bien interesantes a estas redes en utilizarlo en los circuitos de comunicación. ¿Okay? Pero sobre todo un detalle importante es que nosotros podemos aprovechar esas simetrías para simplificar los cálculos que hacemos. Lo que vamos a hacer esto entonces es que las transformaciones de una geometría a la otra las hacemos a través de una matriz que denominamos la matriz G, que es la matriz de simetría. Y algunos componentes que tienen estas propiedades, pues estamos hablando de uniones de dos puertos, discontinuidades, uniones, etcétera, etcétera. La idea básica es que consideramos primero que todo una estructura en la cual hay un campo electromagnético. Y una de las cosas que nosotros teníamos era que cuando resolvíamos las ecuaciones de Maxwell, las soluciones dependían única y exclusivamente del medio de transmisión, de la frecuencia y las condiciones de frontera. El sistema de coordenadas que utilizáramos puede ser cualquiera, así que la solución no dependía del sistema de coordenadas. Por eso es que nosotros había algunas ocasiones escogíamos un sistema de coordenadas rectangular, otras veces un cilíndrico, esférico, etcétera, etcétera. Las soluciones son independientes del sistema. El detalle de esto entonces es que si nosotros tenemos una cierta simetría, ¿okay? Pudiésemos rotar, hacer cualquier cosa con la estructura y los campos adentro no se van a modificar. ¿Okay? Así que entonces si nosotros le damos vuelta a la estructura, los campos internamente, simplemente le hemos dado vuelta a las condiciones de frontera y los campos seguirían a esas condiciones de frontera. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos algunas estructuras que presentan una cierta simetría. Tenemos unos ciertos ejes de simetría. La idea con esto entonces es que alrededor de esos ejes no se observa cambio en la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos un componente que yo se lo mostré anteriormente en una foto, ¿verdad? Da lo mismo que este sea el extremo derecho o el extremo izquierdo. Igual aquí. Si lo vemos desde arriba, pues veríamos, fíjate, yo he marcado aquí con una X para indicar cuál sería, digamos, uno de los lados, y cuando yo le di vuelta alrededor de este eje de simetría, esta X pasó para el otro lado. La forma de los campos sigue siendo la misma. ¿Ok? Y aquí también visto desde arriba. Esto visto de lado, esto visto desde arriba, igual la X se traslada de un lado para el otro. ¿Ok? Entonces, el detalle interesante era simplemente para mostrar que hay estructuras como la que estoy mostrando, en la cual si yo la giro, si yo la roto, puede tener esencialmente la misma cosa, la misma estructura. ¿Okay? Y como dice aquí, bueno, no debemos confundir la rotación con la reflexión, ya que no es físicamente realizable, ¿okay? Aunque los campos se reflejan, ya lo hemos estudiado con interfaces, por ejemplo, un cortocircuito. ¿Okay? En este caso no tengo una interfaz, lo que tengo es una condición geométrica que hace que la parte que una parte sea igual a la otra. Entonces, en el caso de la reflexión, no es que esto se está volteando por allá, sino que al contrario, esto se está replicando del otro lado. Si hiciéramos reflexión, cambiaría la dirección del vector de Poynting y no sería lo mismo. Bueno, entonces, si la red tiene simetría, ¿okay? Si tiene unos planos de referencia, entonces lo que podemos hacer es intercambiar los puertos de simetría con su excitación, ¿okay? Y debemos obtener el mismo resultado que dejando la estructura sin rotación e intercambiando los campos, ¿okay? Ya que por definición, como dice, la estructura es indistinguible. O sea, si yo tenía aquí un generador, digamos, que estaba alimentando el llamado puerto 1 y de este lado tenía la estructura, y yo giré la estructura, y ahora el puerto 2 está de este lado, tengo el generador todavía aquí, y el puerto 1 está de este lado, esta es la salida. ¿Okay? El resultado es el mismo que si hubiera dejado la estructura quieta y hubiera puesto el generador de este lado, ¿okay?
Así que entonces, de esa manera es que nosotros vamos a poder obtener una simplificación en hallar, digamos, los parámetros de dispersión de una estructura como esta. ¿Okay? Entonces, este operador puede en principio indicar un intercambio, pero también puede ser una suma, una diferencia de los campos. ¿Okay? Puede operar sobre la matriz A, la matriz B, de salida a las entradas, la suma de ellas A más B, que sería obviamente los voltajes en los puertos, y la A menos B, que serían las corrientes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos el operador de simetría a las entradas, ¿okay? Vamos a aplicar el operador de simetría G a las entradas A, yo voy a tener unas nuevas entradas A', pero que van a estar relacionadas de la misma manera a través del vector de la matriz de dispersión con las nuevas salidas B', que se obtienen simplemente de aplicar el mismo operador a las salidas B que teníamos anteriormente, vector B. ¿Okay? Un detalle importante aquí es que la matriz G puede y debe hallarse por inspección. O sea, la idea es que sea lo más simple posible. Por ejemplo, que la matriz no sea más que el intercambio de elementos dentro de la misma matriz de excitación. Por ejemplo, de A, vamos a cambiar una A sub P por una A sub Q, como dice por allí, ¿okay? Dentro del mismo vector A. O podemos cambiar un valor a su R por el menos a su R, o sea, el negado de ese valor. Así que entonces, esto lo que nos dice es que los coeficientes de la matriz G debían ser 0, 1 o menos 1, para indicar exactamente las operaciones que yo acabo de mencionar, y dice con no más de un coeficiente diferente de 0 por fila o por columna. Entonces, ahora veamos, por ejemplo, un caso donde justamente ocurre un intercambio como el que yo estoy diciendo. Dice, se dispone una red de 3 puertos con sus respectivas excitaciones. Poner el láser acá. Una red de 3 puertos con sus respectivas excitaciones y deseamos intercambiar los puertos 1 y 2 sin alterar el puerto 3. Así que entonces la matriz sería el puerto 3 queda 1 en la misma posición, 3, 3, porque ese puerto no se va a mover, pero colocamos 1 en los puertos de intercambio. Por ejemplo, entonces en la fila 1, columna 2, colocamos un 1 y viceversa en la columna 1, fila 2, colocamos un 1. Eso significa que voy a intercambiar estos dos valores. Cuando yo multiplico esto por la matriz A, ¿verdad? La matriz A vale A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y lo que va a suceder aquí es que la matriz A' va a ser A sub 2, A sub 1, A sub 3. ¿Okay? O sea, lo que va a ocurrir es que se intercambió la excitación del puerto 1 al puerto 2 y el puerto 3 quedó idéntico. ¿Okay? Como la matriz G tiene un coeficiente no cero por columna y por fila, también va a ser ortogonal. Eso quiere decir que la matriz multiplicada por su traspuesta va a ser igual a la matriz identidad. Adicionalmente, como G es real, también es unitaria, entonces va a ser que G a la menos 1 es igual a G. Perdón, G a la menos 1 multiplicado por G es igual a la matriz de identidad. O sea que G a la menos 1 sería la inversa de G. ¿Okay? Y resulta que al igualar con lo que tenemos aquí arriba, encontraríamos que G a la menos 1 es también igual a G traspuesta. Por tanto, entonces dice que esa matriz tiene una propiedad pues, bien importante que vamos a estar utilizando en la siguiente parte. Dice como en la red simétrica se pueden intercambiar excitaciones, se tiene entonces que si yo tengo que B es igual a S por A, donde esta S es la matriz de dispersión y estamos multiplicando por las excitaciones A, ¿okay? También debería suceder lo mismo con si yo intercambio las excitaciones, ¿okay? Los puertos. Entonces, si en lugar de A tengo la matriz A', ¿okay? Los resultados también se intercambian de manera que entonces estarían en B' y la operación sería la misma, es decir que B' sería igual a la misma S, o sea, la misma matriz de dispersión multiplicada por la nueva A, por la A'.
Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar el operador. Bueno, entonces el operador me diría que B' es igual a G por B, ¿verdad? Igual a S por G por A, que es A'. Y si ahora yo sustituyo esta B en la primera expresión, S por A, ¿verdad? Y del lado derecho queda igual. Entonces, nosotros vemos lo siguiente, que los términos del lado izquierdo que multiplican a A en los dos casos son iguales. Eso significa entonces que G por S sea igual a S por G. Es importante porque no siempre ocurre. ¿Ok? Recuérdense que en la teoría de matrices la multiplicación no es conmutativa. ¿Okay? O sea, si yo tengo dos matrices cualesquiera, el producto de A por B no es igual a B por A. Sin embargo, en este caso particular sí ocurre que la multiplicación es conmutativa. Y entonces decimos que G y S son conmutativas entre sí. ¿Okay? Y por tanto se dice que G y S forman matrices similares. Y de esa manera, pues entonces nosotros pudiésemos obtener algunos parámetros de la red de forma simplificada. Por ejemplo, nosotros pudiésemos aplicar el operador G, el operador de geometría, obviamente como lo explicamos del lado derecho, y comparar el resultado de esto con el valor de la matriz de dispersión original y ver cuáles términos son iguales. Y de esa manera tenemos una simplificación en los cálculos. Vamos a demostrar esto con un ejemplo. ¿Okay? Supongamos que tenemos una red de 3 puertos con simetría entre los puertos 1 y 2. Así que entonces la misma matriz de geometría anterior, ¿verdad? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ese ya lo habíamos visto un par de láminas atrás. Bueno, lo que queremos hacer es lo siguiente. A la matriz S, que es la que está aquí, S es 1, 1, S es 1, 2, S es 1, 3, y así ya está, S es 3, 3, ¿verdad? La vamos igual a la misma matriz S, premultiplicada por la matriz G traspuesta, porque está en más G menos 1, y postmultiplicada por ella. ¿Okay? Así que vamos a hacer esta cuenta primero. Vamos a, como la matriz es simétrica, obviamente que la G traspuesta es ella misma. Entonces, hacemos la multiplicación por esto, que está aquí, nos queda 0 por S1 es 0, 1 por S2, 1 es S2, 1 y 0 por S3, 1 es 0. Así que el resultado de esta operación, esta fila por esta columna, vale S2, 1. Y así hacemos con todos los demás términos hasta que finalmente tenemos esta matriz que tenemos acá. ¿Okay? Y luego vuelvo a multiplicar, ¿okay?, por la matriz. Así que ahora esto que está aquí lo postmultiplicamos por esto. O sea, esta fila por esta columna. Cuando yo hago esto que está aquí, el término que me va a pasar a esta posición es ese sub 2, 2. Esta posición, ¿verdad? Y así con todos los demás términos. De manera que entonces ahora la matriz resultante vale S sub 2, 2, S sub 2, 1, S sub 2, 3, S sub 1, 3, S sub 1, 1, S sub 1, 3 y así hasta el final. Fíjense que ahora cuando yo comparo esto con esto, significa que hay términos que son iguales. Tenemos que S sub 2, 2 va a ser igual a S sub 1, 1. S sub 2, 1 va a ser igual a S sub 1, 2. S sub 2, 3 va a ser igual a S sub 1, 3. Y así con el resto de los componentes. Entonces, eso significa que ahora tenemos menos incógnitas en nuestra matriz S, porque ahora tenemos una cantidad de elementos que son iguales. ¿Ok? Entonces, aquí tienen ustedes la relación que yo acabo de mencionar anteriormente. Ahora, vamos a suponer que esa red es recíproca. ¿Ok? Y por ejemplo, las redes pasivas constituidas con material isotrópico son recíprocas. Y vamos a suponer que esa reciprocidad ocurre entre los puertos 1 y 3 de esta red. Entonces, si eso ocurre ahí, nos encontraremos que S1, 3 sería igual a S3, 1.
Y en consecuencia, al sustituir entonces toda la expresión, ¿okay?, de los 9 coeficientes que teníamos, ahora solamente vamos a tener 4 coeficientes diferentes. Alfa, theta, alfa, tita y beta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Supongamos que entonces ya tengo una red que es recíproca, que es simétrica, y vamos a considerar el caso adicional de que la red fuera sin pérdidas. ¿Ok? Si la red es sin pérdida, tiene que cumplir con la condición unitaria. Así que vamos a aplicar la condición unitaria en esta red. Si aplicamos la condición unitaria, porque asumimos que la red es sin pérdida, al hacer las cuentas nos quedaría entonces que alfa cuadrado más zeta cuadrado más tau cuadrado es igual a 1, 2 tau cuadrado más beta cuadrado igual a 1. Eso significa lo siguiente, que todo lo que está entrando por el puerto 3, ¿okay?, una parte se refleja y la otra parte se reparte por igual entre los otros dos puertos, entre los puertos 1 y 2. ¿Okay? Y adicionalmente, lo que entra en el puerto 1, una parte se refleja que en el puerto 1 y el resto se reparte entre los otros dos puertos, ¿okay?, a través del parámetro zeta y del parámetro tau, ¿okay?, los cuales ¿okay?, tenemos ahí. Entonces veamos un poco una red como esta. ¿Okay? Un dispositivo que corresponde a las expresiones que acabamos de decir, el separador de potencias, en inglés se llama power splitter. Fíjense, aquí está el puerto 3 y aquí el puerto 1 y el puerto 2. Lo que quiere hacer esto es que toda la potencia que ingresa a esta guía de onda, que será la diferencia de 1 menos beta cuadrado, es decir, 1 menos la reflexión de potencia, la potencia neta que entra aquí, se divide por igual entre los otros dos puertos. ¿Okay? Si yo lo hiciera en la dirección opuesta, ya la división va a ser distinta, que como lo acabamos de ver en la lámina anterior. ¿Okay? La otra cosa es que la potencia que efectivamente pueda ser transferida en cada uno de los ramales va a depender si aquí hay acoplamiento o no, si la carga que está conectada al final de esta línea está acoplada o no. Si no está acoplada, habrá una onda reflejada que entrará aquí y que se repartirá, por supuesto, en las otras direcciones. Este dispositivo, como dice aquí, se utiliza frecuentemente para alimentar varias cargas desde un mismo generador. Otro dispositivo que utilizamos mucho en la práctica, ustedes lo van a ver funcionando en el laboratorio, en la asignatura que sigue en microondas, es el acoplador direccional. El acoplador direccional es una red que es recíproca, pero no es simétrica. ¿Okay? Entonces, vamos a explicar un poquito cómo es. Mecánicamente no tengo una foto acá porque con el coronavirus no me dio tiempo de tomar la foto. Ok. Consiste esencialmente de dos guías de onda puestas una al lado de la otra y están interconectadas por unos agujeros. El funcionamiento en detalle, esto lo veremos en la otra asignatura. Pero por lo menos sí podemos indicar que hay una transferencia de potencia de una guía a la otra a través de esos agujeros. La guía que va de 3 a 2, ¿okay?, esta guía 3-2, la denominamos guía principal. Y la otra guía que está al lado la denominamos guía secundaria. La idea básica es que los generadores se conectan en los puertos 3 y 2. En el puerto 1 lo que se conecta nuevamente son medidores de potencia, ¿okay?, que lucen precisamente para el dispositivo como cargas acopladas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá en su funcionamiento? La idea es que este dispositivo, por el puerto 1, va a sacar una fracción de la potencia que ingresa al puerto 3 en la dirección 3-2. También va a sacar una fracción más pequeña todavía de la potencia que ingresa en el puerto 2 en la dirección 2-3. Los factores
que conectan estas potencias, estos puertos, con lo que sale con el puerto 1, que ya acabo de decir son diferentes, ¿ok? Son precisamente los que le dan esa direccionalidad al dispositivo. Es decir, que la potencia que sale por el puerto 1, que yo puedo llevar a un instrumento de medición, tiene relación con la dirección en que viaja la energía en la guía principal. Si la energía viaja del puerto 3 al puerto 2, tengo un cierto valor. ¿Okay? Es una fracción de la potencia que ingresa en el puerto 3. Por el contrario, ¿okay? Si la energía viaja del puerto 2 al puerto 1, aquí teóricamente no debería salir nada. De hecho, si hay algo de señal que sale, ¿okay? Pero se busca que sea lo más pequeña posible. La relación de la potencia que entra al puerto 3 y que sale por el puerto 1 lo denominamos factor de acoplamiento del acoplador direccional. En tanto que la potencia que entra al puerto 2 y que sale por el puerto 1 se denomina aislamiento o factor de aislamiento del acoplador direccional. Es decir, que se denomina directividad. El factor de aislamiento es otra cosa que sé. Pero bueno, es que lo que pasa es que estaba hablando de ya una red de 4 puertos. Pero igual funcionaría aquí. O sea, puede ser, lo podemos ver como factor de aislamiento o un factor de directividad del dispositivo. ¿Okay? Entonces, justamente, como decíamos acá, eso lo podemos expresar en dB, ¿ok? El factor 1 sobre S sub 3 es 1, ¿okay? El factor que acopla lo que sale por el puerto 3 en función de lo que ingresa al puerto 1, que a su vez también es igual a S sub 1, 3, porque la red es recíproca, ¿ok? Es el factor de acoplamiento del acoplador direccional. Y debido a que se toma como el inverso, entonces al tomar su logaritmo un número positivo y se ve como una atenuación. Igualmente, el factor S sub 1, 2, que también será igual a S sub 2, 1, porque la red es recíproca, ese factor debe ser muy pequeño y eso es lo que denominamos la directividad o también la aislación en este dispositivo. Okay. Que cuando la red es de 4 puertos, hacíamos una diferencia entre lo que es aislación y lo que es directividad. Bien, entonces ya vimos componentes recíprocos, pero también nosotros trabajamos con componentes no recíprocos en microondas. Dos de esos componentes que vamos a estudiar ahora son los aisladores y los circuladores. Y como su nombre indica, sus puertos no son intercambiables. Así que no podemos aplicar ninguna de las cosas que hemos estudiado anteriormente. Primeramente vamos a estudiar el aislador. El aislador es una red no recíproca de 2 puertos. La idea básica es disminuir la onda reflejada de una carga. Debo destacar que esta reducción no se logra por acoplamiento, sino por disipación de energía. ¿Okay? Lo que dice acá es que el dispositivo simplemente evita que la onda reflejada llegue hasta el generador, disipándola como calor. ¿Okay? Y se necesitan muchos modelos, pues la mayoría de ellos pues, materiales anisotrópicos como la ferrita. Y esa ferrita para que funcione tiene que estar polarizada. Entonces, como veremos en la asignatura microondas, que ya veremos en detalle estos componentes, diríamos entonces que el dispositivo está constituido por una guía de onda dentro de la cual hay una ferrita polarizada. Aquí hay un imán que provee una polarización a la ferrita. Y dependiendo de esa polarización, tenemos entonces que el flujo de energía se facilita en una dirección y más bien se obstaculiza en la dirección opuesta. La pérdida entonces de inserción en una dirección es distinta que en la dirección opuesta. Por ejemplo, aquí yo tengo una potencia incidente desde un generador, pasa por el dispositivo y sale una potencia incidente a la carga que la pusimos con una flecha ligeramente más pequeña para indicar que hay una cierta pérdida de inserción en el dispositivo. Normalmente esa pérdida de inserción está del orden de alrededor de 0,5 dB.
Por otro lado, tengo una potencia reflejada desde la carga, que cuando pasa a través del dispositivo vemos que ahora sale chiquitica acá. Eso es debido justamente a la pérdida de inserción inversa, ¿okay? A la atenuación que provoca el aislador. Y como le digo, esa potencia se disipa como calor en el aislador. Entonces, la idea básica de esto, pues, como digo, aquí no ocurre una cuestión, no un acoplamiento como tal, sino que ahora estamos en presencia de una red con pérdidas. Esta red con pérdidas, y el asunto es que las pérdidas son direccionales. Una aplicación de esto es evitar que esta onda reflejada pueda producirnos algunos problemas. O sea, que la idea es que tratemos de disminuir la onda reflejada. Hay muchas aplicaciones, pero una de las que, por ejemplo, yo utilizo, no tanto en la católica, sino en la central, es para proteger a un generador basado en diodo GOM. Déjeme explicar en qué significa proteger el generador en este caso. El problema no es que se vaya a quemar el generador, ¿okay? Aunque, bueno, evidentemente también esto ayuda, pero no es eso. Un generador de diodo GOM es una cavidad resonante, ¿okay? Por tanto, quiere decir que si es una cavidad resonante, adentro hay una onda estacionaria. Y eso puede lucir como un circuito resonante, ¿okay? RLC. La idea es que la frecuencia de resonancia va a venir determinada básicamente por las dimensiones de la cavidad. Y dentro de la cavidad resonante yo tengo un dispositivo de resistencia negativa. Seguramente que ya habrán abierto los ojos, pero si en circuito nos dijeron que la resistencia negativa no existe. Sí existe. Parece que la que no existe es la estática, pero existe resistencia negativa dinámica, que a su vez también, como les dije, la vamos a estudiar con mayor detalle en la asignatura de microondas, pero sí existen dispositivos de resistencia negativa dinámica, y uno de ellos es el diodo GOM. Entonces, un circuito RLC, donde la R es negativa, es un amplificador. ¿Okay? Si lo que estamos poniendo en el ruido loco es que estamos poniendo los polos ahora del lado derecho en lugar del lado izquierdo. Entonces, ese circuito oscila a la frecuencia del circuito resonante que está ahí indicado. Y como les decía, eso depende de esta onda estacionaria que está formada por las condiciones de frontera, que son las dimensiones de la cavidad. Pero si la carga que yo estoy poniendo produjera una reflexión, esa reflexión se une a la estacionaria y por tanto las condiciones de frontera se van a cumplir para una frecuencia diferente. En consecuencia, el generador cambia su frecuencia como consecuencia de la carga. Y si esta carga es variable, lo que vamos a tener es que la frecuencia de resonancia va a cambiar con la carga. Un caso típico, y por eso yo digo que en la central lo uso en esas condiciones, es cuando utilizo un modulador PIN. Un modulador PIN está constituido básicamente por un semiconductor parecido a un varistor, que después hablaremos un poquito de ello, ¿okay? Tiene una zona P, una zona I y una zona N. ¿Okay? Y esto está hecho de tal manera de que cuando las tensiones son bajas, ¿okay? los diodos que se forman entre la unión P y la I y la N están con polarización inversa. Por tanto, eso luce como un circuito abierto. Sin embargo, cuando la tensión sube suficientemente, lo que va a suceder es que se van a inyectar portadores mayoritarios en una de las uniones que son minoritarios en la otra. ¿Okay? Y eso va a hacer que esto actúe rápidamente como un transistor realimentado. ¿Okay? Y entonces va a empezar a fluir más corriente en la primera unión, eso polariza la segunda unión, y entonces esta a su vez produce más portadores que se inyectan en la unión y entonces eventualmente eso termina habiendo una corriente muy grande. Se comporta como un cortocircuito. Y como veremos más adelante, los varistores tienen tiempos de respuesta muy rápidos. Se pueden utilizar como moduladores a frecuencias muy elevadas. ¿Okay? Tienen tiempos de respuesta del orden de los nanosegundos.
Y también otra de las aplicaciones que veremos luego con los famosos varistores se pueden utilizar para proteger sistemas de radar, sistemas de alta potencia, o inclusive se pueden utilizar en las casas de uno para proteger nuestros dispositivos eléctricos ante impulsos electromagnéticos. Así que vamos adelante y después volveré un poquito sobre los varistores. Ok. El otro componente que me quería referir era el circulador. El circulador es un componente no recíproco que también está construido a base de ferrita polarizada. ¿Okay? La polarización es la que me determina el punto de trabajo de la ferrita y es lo que hace que le da un carácter direccional a la respuesta de la ferrita. Entonces, en el caso que está indicado acá, aquí yo tengo un dibujo, tengo un circulador de 3 puertos, aunque pueden haber de muchos más, y esta ferrita que está acá está polarizada de manera que ahora tengo una circulación, por ejemplo, del puerto 1 al puerto 3, pero no del puerto 1 al puerto 2. ¿Okay? Esa es esencialmente la idea. Es decir, que los coeficientes de transferencia del puerto 1 al puerto 3 son altos, tengo mucha transferencia de energía del 1 al 3, pero son muy pequeños en la dirección opuesta. O sea, en la dirección 1 o 2 no hay transferencia, podemos decir idealmente que no hay. Y eso, aquí tienen una fotografía de un dispositivo práctico como el que estoy indicando. ¿Okay? Este dispositivo es un dispositivo para banda C, puede operar en una banda bastante grande. Aquí dice la frecuencia de trabajo desde 6.425 MHz hasta 7.125 MHz, ¿ya? O sea, de 6.4 a 7.1 GB. Y la flecha igualmente indica el sentido de circulación, que como ya les dije, viene determinada por el imán. El imán, de hecho, es esta placa plana que está acá, esto es un imán de álnico, que polariza la ferrita. ¿Okay? Entonces, esto significa que en este dispositivo el flujo de potencia es en la dirección que indica la flecha. O sea que si vengo por esta guía que está acá, la energía se acopla hasta esta guía y no sale nada por la guía lateral. Si por el contrario la energía viene por esta guía, sale por esta guía lateral y no sale nada por la que está acá. ¿Okay? Esa es esencialmente la función del circulador. Más adelante vamos a ver una aplicación de este dispositivo. ¿Okay? Entonces la potencia, bueno, aquí está dicho lo que yo acabo de mostrar en el gráfico. ¿Okay? La potencia transfiere al puerto indicado por la flecha. Una de las aplicaciones de este dispositivo que se puede utilizar para conectar un transmisor y un receptor a una antena común. ¿Okay? Entonces toda la potencia que se envía a la antena, ¿okay? Toda la potencia del generador se envía a la antena y una cantidad muy pequeña, quizás en la fuga, es la que se estaría llegando al receptor. ¿Okay? O sea, ahí la atenuación debería ser alta. Por otra parte, la potencia que se recibe de la antena es enviada al receptor con muy poca atenuación. Vamos a ver un gráfico. Aquí tienen la aplicación. Tengo el circulador, vean ustedes el sentido de la flecha, entonces tengo la potencia generada en este transmisor, entra por aquí, sale hacia la antena. Y la que viene de vuelta de la antena, ¿okay? Sale hacia el receptor, sin que no salga nada hacia los puertos no deseados. ¿Okay? Luego vuelvo sobre la gráfica que está aquí abajo. ¿Okay? También hay que tener cuidado que la antena tiene que estar acoplada, porque si hubiese un desacoplamiento en la antena, lo que sería es que la potencia que viene de regreso sí saldría por el otro lado. Y de hecho hay una práctica en el laboratorio de microondas donde utilizamos un dispositivo como esto, pero en lugar de estar constituido por un circulador, está constituido por lo que llamamos una T mágica. Y entonces vamos a ver que si se produce un desacoplamiento, sí quedaría señal en uno de los puertos supuestamente aislados. Por eso, como es una red de 4 puertos, si hablamos de puertos aislados. ¿Okay? Bueno, entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si yo tengo un caso de un radar, las potencias en los sistemas de radar son grandes. ¿Okay? Para que el radar pueda tener un gran alcance, necesita una potencia muy grande de salida
y además un receptor sensible porque las señales de vuelta son débiles, porque se atenúan tanto de ida como de vuelta. O sea, el efecto es doble para la señal que va hasta el blanco. Entonces, tenemos un receptor sensible y un transmisor potente. Hay que tener cuidado si utilizamos una antena común, porque si parte de la señal del transmisor se acoplara al receptor, puede quemarlo, ¿okay? Puede dañar al receptor, o por lo menos puede disminuir notablemente su sensibilidad, porque tiene una señal fuerte que va a tapar cualquier eco que venga del objeto que yo quiero detectar, ¿okay? Entonces, en estos casos, se acostumbra a colocar a la entrada del receptor un componente de protección basado en tubos de gas o en componentes semiconductores como los varistores. Yo les hablaba hace rato de que estos varistores están constituidos básicamente por tres tipos de materiales semiconductores: materiales P, materiales I y materiales N. Se comportan como dos uniones, como dos diodos puestos espalda con espalda. Así que una de las uniones está polarizada directamente y la otra está a la inversa. O sea que normalmente eso actúa como un circuito abierto. Sin embargo, cuando la tensión supera cierto valor crítico, se comienzan a inyectar portadores mayoritarios de la unión que está polarizada directamente en la unión que está polarizada inversa, y eso disminuye su conductividad, su aislación, perdón, disminuye su aislación, o sea, incrementa su conductividad, y eso va a hacer que entonces ahora se genere todo un efecto de realimentación y rápidamente va a fluir una gran cantidad de corriente a través de este dispositivo, y que va a lucir como si fuera un cortocircuito. Los tiempos de respuesta son del orden de los nanosegundos, como creo que expliqué anteriormente. Por eso, como les decía, no solamente se utilizan varistores en los radares, a estos dispositivos muy costosos, sino inclusive en cosas más hogareñas, como las regletas que nosotros tenemos para alimentar dispositivos en nuestras casas. Si han desarmado una regleta, espero que sí, ¿okay? Espero que tengan tenido la curiosidad de desarmar una regleta. Se habrán dado cuenta que a la entrada de la regleta, donde está el switch, hay un fusible y hay un varistor. De lejos, en realidad, pareciera que fuera un capacitor de cerámica, pero no es un capacitor, es un varistor. La idea es que la red eléctrica pues no solamente nos entrega los 60 Hz, 120 voltios necesarios para el funcionamiento de nuestro dispositivo, sino una gran cantidad de señales de ruido, interferencia, cosas que pueden estar en esa red. Sobre todo pueden llegar señales de lo que llamamos impulsos electromagnéticos, que son producidos, por ejemplo, por descarga. Un rayo que cae cerca o algo de eso puede inducir tensiones en nuestra línea de alimentación, y esas tensiones pues pueden destruir nuestros equipos electrónicos. Entonces, lo que es en la regleta, normalmente pues la función es que justamente después del fusible tengo un varistor, ¿okay? Y después vienen todas las salidas para enchufar nuestros aparatos. Es que si viene un impulso electromagnético, ¿okay?, el varistor reacciona rápidamente ante el impulso y lo absorbe, ¿okay? Porque se pone como un cortocircuito, toda la corriente se deriva hacia el varistor y no llega a nuestro dispositivo. Si el impulso es corto, es de corta duración, pues cuando termina eso, el varistor vuelve a su condición normal, y aquí no ha pasado nada y todo sigue funcionando bien. Si el impulso es de mayor duración, el varistor va a permanecer en cortocircuito mucho más tiempo, y ese tiempo es el que necesitamos para que se queme el fusible, ¿okay? O sea, el varistor está después del fusible. Entonces, si hay un impulso electromagnético a larga duración, el varistor entra en corto y eso hace que se queme el fusible, y eso protege el resto de los dispositivos de nuestra casa. Los tubos de gas funcionan de manera parecida, en lo que tenemos un gas ionizado que ante una tensión alta entra en un estado de conducción muy grande, y que
que está asociado a lo que denominamos el cuarto estado de la materia, el plasma, ¿no? O sea, en el tubo de gas se forma un plasma. Los tiempos de respuesta también son bastante rápidos. Hay tubos de estos también que compiten en velocidad con los varistores, ¿okay? Que son muy importantes para poder proteger estos componentes tan delicados como los sistemas de radar. Quizás en la jerga habrán oído el término de plasma sólido. Es un término que usan algunas personas de manera incorrecta para referirse a la situación en los varistores. ¿Okay? En un tubo de gas sí hay un plasma real porque es un gas ionizado. En los varistores no hay gas. La situación de cortocircuito que estoy describiendo acá, ¿okay? Ocurre entre huecos y electrones y no entre iones de un gas. Entonces se comporta realmente como un cortocircuito muy rápido y alguna gente en la jerga muchas veces habla de plasma que está ocurriendo dentro del semiconductor como si realmente estuviese ocurriendo eso. Pero formalmente un plasma solamente ocurre en gases, no ocurre en semiconductores. Ok. ¿Qué pasó? Ok, volvemos sobre la gráfica anterior. Aquí tenemos una aplicación de circulador que es muy importante. Eso se llama un filtro de derivación. Esa estructura que ustedes ven, que ven acá, todo esto se llama un filtro de derivación. Y se utiliza normalmente cuando se van a conectar varios transmisores y varios receptores a una antena común. El tema es que esto se utiliza principalmente en sistemas de telecomunicaciones, sistemas troncales. ¿Okay? Lo que sucede es que los sistemas troncales, yo tengo que transmitir una banda base que contiene muchísima información. Yo no me puedo dar el lujo de que ante una falla deje de hacer mi trabajo, deje de transportar esa señal. Entonces, una manera de garantizar el funcionamiento de estos sistemas tan importantes como son los sistemas troncales es a través de lo que denominamos diversidad. Normalmente en este caso diversidad en frecuencia. ¿Qué significa esto? Que tengo dos equipos, dos transmisores y tengo dos receptores. O sea, tengo dos juegos transmisor-receptor. ¿Okay? Operando en frecuencias diferentes y que están alimentados con la misma banda base. De manera que si en un determinado momento uno de los equipos falla, todavía la señal circula por el otro. ¿Okay? Son equipos que son backup uno del otro. Entonces, para colocar dos transmisores sobre una antena común, ¿okay? Podemos utilizar un filtro como este que está acá. Entonces, ¿se acuerdan de las magnitudes que tenemos acá? De 6.4 a 7.1 GB. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Voy a describir primero todo el funcionamiento del dispositivo como transmisor y luego su uso en recepción. Entonces, en transmisión colocamos los generadores, un generador de una etapa previa, viene por de este lado, y del lado derecho conecto a la antena. ¿Okay? Aquí voy hacia la antena, y aquí tengo un filtro. ¿Okay? Este filtro en particular era de 6.950 MHz, ¿okay? 6.95 GB, ¿okay? Que está dentro de la banda de lo que tenemos acá. Eso me establece un canal. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior de la banda pasante y la banda de rechazo, sucede que si aquí viene una señal de otro transmisor a una frecuencia que no es 6,95 GHz, la señal entra aquí y sucede que el coeficiente S11 es muy grande en la banda de rechazo, ¿verdad? Así que lo que va a suceder es que la señal que venía por este lado es rechazada por este filtro, vuelve a entrar y ahora sale por la antena porque eso es el sentido de circulación que está mostrado por la flecha. ¿Qué pasa con mi transmisor que está de este lado? De este lado yo tengo un generador que está transportando también la banda base. Y ese generador sí está en la banda, en este caso este filtro que era de 6.950, entonces está en la banda pasante del filtro, la señal atraviesa el filtro y sale por la antena. ¿Okay?
Así que, como les decía, entonces aquí en la antena vamos a tener la salida de este transmisor que está en el lado de abajo y el transmisor que venía del lado izquierdo. Las señales se suman, salen por la antena. En recepción, tengo que hacer la situación opuesta. Las señales vienen sumadas de la antena y tengo que separarlas. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo voy a colocar la antena del lado izquierdo y los receptores del lado derecho. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Okay? Aquí viene una señal F1 y también la señal que está a la frecuencia F2. A la frecuencia de resonancia del filtro, ¿okay? La señal pasa y llega al receptor que está aquí abajo. Pero la otra señal que estaba sumada ahí es rechazada por el filtro. Así que vuelve a entrar al circulador y sale ahora por esto y va para otros receptores que están aguas abajo en la cadena. Así que es relativamente simple de entender esto cuando uno lo ve así. ¿Okay? Otras matrices utilizadas en redes, bueno, ya estamos acostumbrados a utilizar la matriz S. Vamos a ver que también otra matriz que utilizamos frecuentemente, que es la matriz de transmisión T. ¿Cuándo usamos la matriz de transmisión? Cuando, sobre todo en redes de dos puertos, nos sirve para colocar redes en cascada. Fíjense la definición que le damos a la matriz T. En lugar de tener los B de este lado y las A de este lado, ahora lo que tengo es la combinación de A y B de cada uno de los puertos. En este caso estamos diciendo que los parámetros A y B en el puerto 2 son iguales a la matriz T multiplicada por los parámetros A y B en el puerto 1. Y la idea es que si yo conecto varias redes en cascada, entonces la salida de uno va a ser la entrada del siguiente, como tenemos acá. ¿Ok? Entonces, digamos que esta era fuera de la primera red, con la definición que teníamos de este es el puerto 1 y este es el puerto 2, que están relacionados a través de esta matriz que está acá. Esta nos relaciona el puerto 1 con el puerto 2. Pero la salida del puerto 2 se constituye en la entrada a sus dos primas de la siguiente red. ¿Okay? Igual la salida de sus dos primas de esa red es en realidad la entrada a sus dos de esta red. Así que entonces, ¿okay? Esa a sus dos primas y B sus dos primas, que serían las que yo relacionaría ahora con la matriz T, con el puerto 3, ¿verdad? Lo puedo relacionar ahora con los valores que están en el puerto 2. Y con los valores del puerto 2, que serían estos que están aquí, ¿verdad? Están relacionados con los del puerto 1 a través de esta matriz. Entonces, finalmente, yo puedo tener una matriz conjunta que me relaciona al puerto 3 con el puerto 1, simplemente con una multiplicación matricial. Y eso se puede extender a cualquier número de elementos en cascada en la matriz. Simplemente tengo que hacer la multiplicación de todas las matrices que están acá. Yo puedo relacionar los parámetros T con los parámetros S sacando directamente estas expresiones. Esto que está aquí arriba, estas dos ecuaciones, se obtienen simplemente de aplicar la matriz S, ¿verdad? Yo tendría que B sub 1 será S sub 1, 1 por A sub 1 más S sub 1, 2 por A sub 2, y B sub 2 será S sub 2, 1 sub 1 más S sub 2, 2 por A sub 2. Bueno, vamos a extraer cuánto vale A sub 2 de esto. Pasamos esto restando para el primer miembro, dividido por S sub 1, 2, y tengo esta expresión. A sub 2 va a ser igual a 1 sobre S sub 1, 2 por menos S sub 1, 1 A sub 1 más B sub 1. Por tanto, ya tengo A sub 2 con relación a los parámetros que están en el puerto 1. Así que eso ya de una vez me produce directamente T sub 2, 1 y T sub 2, 2. Eso es lo que yo necesito para la matriz que está ahí en la matriz de transferencia, ¿ok? De transmisión. Una vez que ya tengo el valor de sub 2, lo puedo sustituir en esta expresión que está acá para obtener cuánto vale B sub 2. ¿Okay? Lo sustituyo en esta expresión y ahora tengo que B sub 2 es toda esta expresión que está acá. De manera que ahora yo tengo un valor para el primer parámetro, la primera esquina, que es T sub 1, 1, que va a ser justamente este término que está aquí. ¿Okay? Y tengo todos los demás. De manera que finalmente
resumiendo todo lo que tenemos anteriormente, tenemos que la matriz T vale S sub 2, 1, menos S sub 2, 2, S1, 1 sobre S1, 2, S sub 2, 2 sobre S1, 2, de este lado, y S1, 1, menos sobre S1, 2, y 1 sobre S1, 2 para el último término. O sea que entonces, si yo puedo hallar la matriz S, puedo hallar la matriz T. Una de las cosas que dice aquí, que una de las mayores aplicaciones de la matriz se hallan en el diseño de circuitos activos. En esta asignatura no vemos circuitos activos. Pero nuevamente ahí es donde utilizamos esto. El tema principal tiene que ver con esto. Fíjense que el término que la ganancia del dispositivo, o sea, lo que está entrando al puerto 1 y está saliendo por el puerto 2, que sería el término T1, depende no solamente del parámetro de dispersión S2, sino que además hay un término de realimentación dado por S1, Vamos a la lámina anterior para que lo vean. ¿Okay? Este término que está aquí. ¿Okay? Esto es, me dice cuánto entra al puerto 1 y cuánto sale por el puerto 2. Entonces, vean ustedes que depende no solamente de ese S2, o sea, el parámetro de dispersión que me dice cuánto sale el puerto 2 al puerto 1, sino que además adicionalmente depende de ese S2 por ese S1 sobre ese S1. Y esto es un término que me viene en la dirección opuesta, o sea, es un término de realimentación. ¿Qué es lo que sucede? Si hay una onda reflejada desde la carga, se va a acoplar a través del término S1, y dependiendo pues del valor relativo a esas cosas entre sí, es posible que tengamos una situación inestable en esto que está acá. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Bueno, en una red pasiva no había ningún problema con esto, porque todos los términos son menores de la unidad, todos estos términos son chiquitos, así que en general no vamos a tener. Pero resulta que si hay términos que son mayores que la unidad, ¿okay? Porque justamente estoy haciendo un amplificador, quiero que la salida sea mayor que la entrada, es posible entonces que se pueda presentar una situación de inestabilidad por causa de que algunos de estos términos sean mayores que la unidad. ¿Okay? Porque justamente la idea es que el circuito entregue más que lo que recibe. ¿Okay? Y de nuevo también podemos pensar en esto como una resistencia negativa. Eso lo dejo para la otra materia, para comunicación, para microondas. Bueno, entonces un detalle interesante es que muchas veces cuando uno ve diseño de amplificador y toda esa serie de cuestiones, generalmente lo que en lugar de resolverlo numéricamente, generalmente lo hacen en forma gráfica, y por esa razón muchas veces también los fabricantes nos entregan la respuesta de frecuencia de sus componentes, los parámetros de dispersión, en forma gráfica en las hojas técnicas. Así que yo voy y me compro un transistor X para trabajar en microondas, en lugar de recibir un numerito, muchas veces lo que recibo es una tabla, una gráfica, o me la bajo de internet. ¿Okay? En otras ocasiones lo que da son valores, a veces los da numéricos, pero los da en forma de una tabla para distintas frecuencias. Lo que sigue, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. La idea aquí es que vean el procedimiento, aunque está detallado en el libro, ¿ok? Yo también voy a tratar de ir paso a paso para que se entienda un poco de qué estoy trabajando, sobre todo porque ahora vamos a encontrar algo nuevo que no teníamos. Es lo siguiente, vamos a trabajar con una carta Smith compuesta. En la misma carta de Smith tenemos tanto los lugares geométricos para impedancia y admitancia. ¿Okay? Lo que pasa es que, recordarán ustedes que la carta de Smith de admitancia con respecto a la impedancia está girada 180 grados. En este caso, entonces lo que vamos a hacer es que lo que tenemos es que el plano es exclusivamente el coeficiente de reflexión de tensión. ¿Ok?
tenemos el plano gamma. Indirectamente sabemos que también está el plano menos gamma allí, pero lo que hemos hecho es que lo hemos girado 180 grados para obtener los lugares geométricos de admitancia constante, o sea, parte real y parte imaginaria de admitancia. Entonces, por eso es que lo van a ver ahí. Vamos a utilizar entonces una carta de Smith compuesta que muestra simultáneamente los lugares geométricos de impedancia y admitancia con dos colores. ¿Okay? Esta es la herramienta que vamos a utilizar. ¿Y cuál es el problema? El problema es, vamos a tener una carga que me están dando aquí, su coeficiente de reflexión 0,45 con ángulo 300 grados. La vamos a acoplar por un sistema de doble stub que están separados entre sí 0,12 lambda. Y luego que ya tenemos el acoplador, nos piden hallar la matriz de dispersión del acoplador, que es quizás la parte más importante, no más importante, la parte que más quiero detallar acá. Yo voy a ir relativamente rápido en la primera parte porque ya nosotros hemos visto acoplamiento con doble stub anteriormente, ¿ok? Y lo único que simplemente lo vamos a estar implementando una carta Smith un poquito diferente de la que ustedes han trabajado anteriormente. Bueno, vamos con esto rápidamente, ¿ok? Entonces aquí está la carta Smith esa que le digo que es compuesta. Y la idea básica es que vamos a colocar la impedancia de acá, 0,45 con 300 grados, o sea que tomo un módulo 0,45 aquí, 300 grados acá, ¿ok? Te hace una línea por aquí, y aquí tengo el valor de la carga, y automáticamente puedo leer tanto la impedancia como la admitancia. En este caso, como voy a trabajar con un stub en paralelo, me interesa trabajar con admitancia, así que la admitancia en este punto, ¿okay? Vale 0,483 más J 0,472. Al colocar el stub, generamos un lugar geométrico con parte real constante, ¿okay? Y parte imaginaria variable. Ese lugar geométrico, como ya sabemos, va a ser este círculo que está acá en color azul oscuro. Entonces ese es el lugar geométrico que se obtiene de agregarle el stub a esa carga. Luego esa carga, ¿okay? La vamos a rotar 0,12 lambda hacia el generador. De manera que ahora nosotros vamos a estar, lo siguiente, este círculo lo vamos a agarrar, bueno, no puedo hacer aquí con la mano, pero lo vamos a girar. Lo que pasa es que yo no dibujé el círculo completo, lo que dibujé fue apenas un arco de ese círculo, pero ese círculo que está aquí, ¿verdad? Su centro está ubicado más o menos como por aquí. ¿Okay? Este sería más o menos el centro. ¿Okay? Se obtiene de girar el centro del círculo está aquí. ¿Okay? Lo vamos a girar 0,12 lambda hacia el generador. ¿Okay? Si me muevo hacia el generador, me muevo en esta dirección. Así que 0,12 lambda, ¿okay? 0,125 sería aquí. 0,12 como por acá. Aquí estaría el centro del círculo. Vuelvo a trazar el círculo y me da este arco que está acá. Ese arco corta al círculo de parte real igual a 1 aquí y aquí también, ¿ok? Pero esta es la otra solución que está en el libro, pero yo me voy a quedar con una sola aquí en este caso. Yo voy a tomar una solución, ¿ok? Entonces, las dos soluciones que se obtienen son menos J 291 más J 078. Recuerden, el círculo no se giró sobre, el centro no está aquí, por tanto los cortes no son simétricos, está inclinado y por eso que tengo valores distintos en el positivo y en el negativo, ¿ok? Porque el corte es inclinado aquí. Aparentemente en el dibujo pareciera que fueran iguales, pero no lo son, ¿ok? Los cortes son uno aquí y el otro acá y no son iguales. Este vale menos J 291, que está aquí, y el otro 078 de este lado. Ok. Entonces, una vez que ya estoy aquí, ¿verdad? Este es el punto que llaman aquí TP3. ¿Okay? El punto TP3 es este que está acá. Es el corte con el círculo de parte real igual a 1. Bueno, yo puedo hacer varias cosas. Aquí, bueno, lo que haríamos, siguiendo el orden lo que está acá, me voy a volver 0,12 lambda hacia la carga. Entonces, si
me devuelvo 0,12 lambda hacia la carga, ¿okay? Me muevo a lo largo de este círculo hasta llegar aquí a la carga, y tengo el punto TP2, ¿ok? Donde tengo que el valor de la admitancia vale 0,483 más J196. Recuerden que en admitancia los positivos están del lado de abajo, negativo del lado de arriba. En impedancia, positivo arriba, negativo abajo. Así que entonces este valor que está acá es más J1,96. Y si ahora yo hago la diferencia de las partes imaginarias, pues la parte real es la misma. ¿Okay? Si hago la diferencia de las partes imaginarias, tengo el valor del stub. Lo pongo en el cortocircuito y me da que la longitud del stub vale 0,4057 lambda. Ahora vamos al lado del generador. Para lograr el acoplamiento es necesario compensar la admitancia al punto TP3 con un stub de susceptancia 2,91. ¿Okay? Estoy aquí en el punto TP3. El valor de la susceptancia, ¿verdad? Varía menos J291. Así que tengo que agregar un stub de valor más J2,91. Lo llevo a la carta de Smith y eso equivale a una longitud de 0,445 lambda. ¿Okay? Y con eso, al agregarle ese valor de stub aquí, nos movemos a lo largo de este círculo que está acá de parte real igual a 1 hasta llegar a este punto que es el centro de la carta de Smith. La otra solución está mostrada en el libro. ¿Okay? La metodología es la misma. Lo importante con esto que ya tenemos resuelto el acoplador. ¿Okay? Tenemos la mitad del problema. A mitad hemos resuelto el acoplador. ¿Okay? El acoplador entonces, vamos a verlo, queda así. Aquí tenemos la carga, ese que nos habían dado 0,45 con ángulo 300 grados. El stub de 0,4057 lambda de este lado, la línea de 0,12 lambda y el otro stub. Ok, ahora la otra parte del problema me dice, ahora quiero conseguir la matriz de dispersión de esa red. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Metodológicamente, me dice que para yo hallar la matriz de dispersión tengo que terminar todos los demás puertos en su impedancia característica para que no haya reflexión y ver cuánto vale el coeficiente de reflexión a la entrada, que es lo que vamos a hacer acá. Así que aquí en el puerto 2 vamos a colocar una impedancia de valor 1, ¿ok? Ya todo está normalizado a 1. Así que coloco una carga acoplada acá, le sumo este stub, ya aquí va a haber un desacoplamiento, obviamente. Esa señal desacoplada, ¿verdad? Va a haber un patrón de ondas estacionario hasta acá y luego voy a tener aquí un valor de impedancia de admitancia que le voy a sumar el valor del stub y al final medio tengo una admitancia en este punto que correspondería, que me va a producir una cierta reflexión. Y con eso tengo el valor S1. ¿Okay? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces ahora vamos a utilizar la misma carta de Smith, pero de manera opuesta. ¿Okay? Fíjense, si queremos hallar el parámetro de dispersión S1,1, acoplamos el puerto de la carga y observamos la impedancia de entrada del puerto 1. Así que ahora mi punto de partida es el centro de la carta de Smith, porque ahora del otro lado tengo una carga acoplada. Eso es lo que dice acá. Nótese que ahora el punto de partida de P1 es el centro de la carta de Smith. O sea, estoy aquí, de P1. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Y vamos a sumar el stub. ¿Okay? La admitancia de entrada va a ser el punto TP4. Bueno, me salté algunos puntos, están en los apuntes, pero lo que hacemos es que le sumamos el stub. ¿Ok? O sea, le sumamos ese stub, hacemos toda esta vuelta y llegamos hasta aquí. Nos movemos ahora de la línea de la salida a la línea de la entrada sobre un círculo de Rabi constante, llegamos al punto TP3. ¿Ok? Y en ese punto TP3, finalmente agregamos el otro stub y nos movemos sobre este círculo y de aquí TP4. Bueno, el dibujo no me quedó bien porque no quedaron montados sobre el círculo de parte igual a 1. ¿Okay? Tengo que corregir eso en los apuntes.
Entonces, bueno, llego al punto TP4. ¿Ok? O sea, el punto TP4 me da la admitancia de entrada. La admitancia de entrada vale, entonces, en este caso vale 1,81 más J 1,08. Ah, no, ¿verdad? Es que no estoy sobre el círculo de parte real igual a 1. Yo decía, ¿por qué no estaba sobre el círculo de parte igual a 1? No, es que está sobre el círculo de parte real 1,81. ¿Ok? Porque si el círculo de parte real a 1 es este que está aquí. Y este es el de parte real igual a 2, y 1,81 está aquí en el medio. Entonces aquí no se está correcto el dibujo. El valor es 1,81 más J 1,08. ¿Ok? Y obviamente, entonces ahora lo único que tengo que hacer aquí es hallar cuánto vale el coeficiente de reflexión. Es este vector que va desde aquí hasta aquí. Lo que hago es que lo prolongo, le doy el ángulo acá, que el ángulo vale menos 147 grados. ¿Okay? Aquí sería menos 180, menos 147 aquí. Y el módulo vale 0,45. O sea que ya tengo el módulo de S11 con su respectivo ángulo. Ahora lo que tengo que hacer es calcular las tensiones. Bueno, con este valor de coeficiente de reflexión, vamos a calcular cuánto vale las tensiones transferidas por ahí. Entonces veamos. ¿Ok? Aquí, la tensión total en el puerto 1 es este vector amarillo que está acá. ¿Ok? O sea, como este es gamma sub 1, y este es 1, esto es 1 más gamma sub 1. O sea, este valor que está acá es 1 más gamma sub 1, es la tensión multiplicada por el valor de la tensión de entrada. Ese valor, si nosotros hacemos que a sub 1 es igual a 1, para después ver cuánto sale del otro lado, pues directamente sería el valor de la tensión total a la entrada de la combinación de la línea con el stub. ¿Ok? Fíjense que ahora el puerto de entrada no está acoplado. Hay un desacoplamiento. Tengo este desacoplamiento. Tengo la tensión total aquí. Esta es la tensión total vista desde el puerto 1, pero que también va a corresponder con lo visto en el puerto 2, porque es la tensión definitiva. Pero en el puerto 2, ¿verdad? Eso es una tensión incidente. Este también va a ser 1 más gamma sub 1 en el puerto 2. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos tener cuánto va la tensión incidente en la línea. ¿Ok? Ya que, digamos, una reflexión observada en la línea intermedia. Entonces, ese valor, al yo restar el valor del stub, que era esto, el punto al que yo me estoy refiriendo es a este que está aquí. Eso debería tener un vector de color morado. Ok. Entonces, este vector de color morado que está acá, ¿ok? Es la tensión de la línea sola, sin el stub. ¿Ok? Porque la tensión con el stub era este con el coeficiente de reflexión que tendría la entrada, y este es el de la línea sola, sin el stub. Pero esa tensión, como es la misma, va a ser la tensión incidente en la línea 2, multiplicada por 1 más gamma sub 1, ¿ok? O sea, sería este punto que está acá. ¿Okay? Este es 1 más el coeficiente de reflexión de la línea sola vista ahí. ¿Ok? Porque este que estaba aquí era 1 más ese 1, 1, y este que está aquí es 1 más gamma 1. ¿Ok? Entonces, con este valor, yo lo que tengo que hacer es dividir este valor que tenía aquí entre este valor, ¿verdad? Porque la tensión era la misma, solo que este era el producto de 1 por esto y este era la incidente por esto. Entonces, dividiendo los valores, tanto módulo como ángulo, obtengo el valor de la tensión incidente en el puerto del lado del generador, pero visto en la línea intermedia. ¿Ok? Entonces, el valor de la tensión incidente, después de hacer ese cociente, vale 1,12 con ángulo menos 54 grados.
Ahora, esa tensión incidente se desplaza 0,12 lambda hacia el generador. O sea que tengo entonces que cambiar el ángulo. O sea, si mueve la línea sin pérdida, el módulo no cambia, pero sí cambia el ángulo. Así que entonces ahora el valor se atrasa 43,2 grados, ¿okay? Debido a la línea 0,12 lambda. Así que en el otro extremo vale el mismo módulo, 1,12, pero ahora el ángulo vale 97,2 grados. Y ese se aplica a la combinación de la carga acoplada con el segundo stub. Por lo que tengo que hacer es multiplicar este valor por el valor de 1 más gamma 2 en el otro extremo. Este 1 más gamma 2 sería lo que llegaría hasta este punto. Entonces, esta tensión incidente se multiplica por 1 más gamma 2, que es el vector en negro, que va desde el origen hasta TP2. ¿verdad? O sea, hay que multiplicar por este vector que está acá. ¿Okay? El resultado vale 0,804 con ángulo 36 grados. Perdón, el vector vale 0,804 con ángulo menos 36 grados. ¿Okay? Lo leería aquí. Entonces, bueno, ahora tengo que multiplicar esto por este 1,12 que tengo aquí. Tengo finalmente el valor de S sub 21, o sea, lo que está saliendo por el puerto 2 a partir de lo que entra en el puerto 1 es 0,89 con ángulo 133 grados. Y dice que debido a que la red simétrica, este será también el valor de S sub 1, 2. Ok, ¿y qué nos falta? S sub 2, 2. Ok, para allá S sub 2 se repite la operación, ok, pero en este caso se acopla el puerto 1 y se observa la reflexión en el puerto 2. Y el resultado, S sub 2 vale 0,45 con ángulo 60 grados. Así que cuando nosotros vemos el resultado, ok, tenemos que la matriz de dispersión vale 0,45 con ángulos menos 147, ya lo habíamos calculado hace un buen rato, ok, ese es su 2,2, 0,45 con ángulo 60 que lo acabamos de calcular, y los parámetros de SS1,2 y SS2,1, 0,89 con ángulo menos 133, ambos iguales, porque la red es recíproca, ok. Sin embargo, vean ustedes que la red, a pesar de que es recíproca, no es simétrica porque los módulos son iguales, pero los ángulos son diferentes para ese sub 2,2 y ese sub 1,1. ¿Okay? Como la red está hecha con puros elementos no disipativos, podemos aplicar la condición unitaria, así que vamos a verificar si se cumple. Vamos a verificar si el cuadrado de esto más el cuadrado de esto da 1, porque podemos ver con el otro que está aquí. Cuadrado de 0,45 más 0,89 da 0,995. ¿Okay? Muy aproximadamente igual a 1, tomando en cuenta los errores de redondeo al leer la carta de Smith. ¿Okay? Y como decía, esto es el resultado esperado porque era una red sin pérdida. Si yo quiero obtener la matriz de transferencia, de transmisión, pues lo único que tengo que hacer es tomar estos valores y aplicar la formulita que teníamos antes y obtener esto. Les recomiendo que hagan el ejercicio ustedes por sí mismos, siguiendo todos los pasos y ver si efectivamente tienen los mismos resultados. Bien, una vez que hemos hecho esto que está aquí, ya para cerrar, mencionamos algo sobre software para el cálculo de red. No siempre hay que estar trabajando con la carta de Smith. Okay, hoy ya tenemos computadoras que nos pueden ayudar mucho. Entonces, nosotros pudiésemos hacer algunas de estas cosas con MATLAB, pero hay algunos programas que son específicos para el cálculo de redes. Uno de ellos es RFC 99, que lo tenemos en módulo 7 y con el cual además a ustedes se les pide que hagan una tarea. El detalle importante es que RFC es muy parecido a Multisync, que ustedes utilizaron en circuito, así que es muy fácil para ustedes adaptarse a este programa. ¿Okay? Ya de entrada vemos que la pantalla se parece un poco. Vamos a verlo un poquito en detalle. Aquí veríamos un poco lo siguiente. Igualito que Multisync. Tenemos un conjunto de componentes del lado izquierdo de los cuales nosotros podemos pescar y traerlos y ubicarlos aquí sobre la cuadrícula. ¿Okay? La
La única cosa es que adicionalmente a los que resistencias, bobinas y capacitores que usamos una red normal, también tenemos ahora líneas de transmisión. ¿Okay? Inclusive tenemos amplificadores. Entonces, aunque sí creo que Multisim acepta los op-amps. ¿Okay? Aquí también podemos tener amplificadores. Entonces, como les decía, si lo que diferencia esto de Multisim es que tenemos línea de transmisión. En esa línea de transmisión nos vamos a especificar su impedancia característica. En el caso que muestra aquí son líneas de 50 ohm. La velocidad de propagación, ¿okay? La muestra en metros sobre segundo en lugar de mostrarla con referencia a la velocidad de la luz. ¿Okay? En lugar de mostrarla normalizada, siempre los pone directamente en metros sobre segundo. ¿Qué tenemos acá? También tenemos la longitud de las líneas que están en metros, ¿no? Así que entonces, para cada línea uno especifica el largo de la línea en metros, su impedancia característica y la velocidad de propagación. En Multisim, nuestros instrumentos de medición eran voltímetros y amperímetros. Aquí, nuestros instrumentos de medición son medidores de potencia. ¿Okay? Y son medidores, además, direccionales. Entonces, aquí yo tengo un medidor de potencia direccional, ¿okay? Mide potencia incidente, potencia reflejada, y mide básicamente la potencia transmitida hacia el otro lado. De esa manera, podemos hallar los parámetros SS11, SS12, SS21 y SS22 con este dispositivo. Los resultados se pueden presentar sobre la carta de Smith, ¿okay? Y aquí, por ejemplo, podemos verlo en una carta de Smith. Esta carta, ustedes van a tener que hay una tarea que se les pide que hagan con Multisim y van a tener resultados más o menos como estos. Esos resultados, por supuesto, los van a poder capturar y imprimirlos en PDF. Lo pueden poner primero en Word para agregar el bla bla y después convierte todo a PDF. Esta gráfica, lo que estamos mostrando aquí de este lado es SS22 y del lado derecho SS11, que le puedo mostrar dos parámetros simultáneamente acá. Ustedes van a ver que esto describe unas curvas y es porque los parámetros se están ploteando para una gama de frecuencias. Yo especifico las frecuencias de comienzo y de final en la gráfica. Aquí en este caso ustedes verán que la frecuencia de comienzo fue de 5,5 GHz, en tanto que la frecuencia de parada fue de 10 GHz. Así que entonces se hizo un barrido de 5,5 a 10 GB para la red que vimos hace un ratico. Y entonces ustedes se pueden mover a mano sobre estas líneas. Y, por ejemplo, un punto como este que está acá, en ese punto él le dice la frecuencia de esto y además le dice la magnitud y el ángulo del coeficiente de reflexión. En este caso el coeficiente sería aproximadamente igual a la unidad, ¿sí? En el borde de la carta de Smith. Por eso queda con ángulo 137 grados. ¿Ok? Y bueno, y también ustedes pueden plotear aquí, además de SSU22 y SSU11 al otro lado, también pueden ver los parámetros de transmisión SSU21 y SSU12 para cualquier red. Eso tiene que ver con la tarea que tienen que hacer. Bueno, creo que esa es la última lámina. Ok, sí, efectivamente esa era la última lámina. Entonces ahora, bueno, hacemos como siempre un pequeño repaso que fue lo que hicimos el día de hoy. Hoy nos dedicamos, ya digamos, para cerrar todo el capítulo de parámetros de dispersión, nos dedicamos un poco a estudiar las redes, vimos redes simétricas y vimos unos operadores de simetría que nos permiten hacer algunas simplificaciones en los cálculos y eso, pues por supuesto, nos permite rápidamente obtener resultados con mucho menos complejidad. También estudiamos redes recíprocas y también vimos redes no recíprocas. Vimos el aislador, vimos el circulador. A continuación, vimos después
los parámetros de transmisión, o sea, otras redes distintas de la red de dispersión, de la matriz de dispersión, vimos otras matrices, la matriz de transmisión que relaciona los parámetros A y B de un puerto con los A y B del otro puerto. ¿Okay? Y vimos su utilidad allí. Y la relación que tenía esa matriz de transmisión con la matriz de dispersión que habíamos visto anteriormente. Y luego hicimos un problema más o menos detallado en la cual resolvimos una red de acoplamiento primero. ¿Okay? Esa red de acoplamiento es una red basada en doble stub. Fuimos paso por paso mostrando de dónde salían los distintos valores y luego que ya teníamos la red de acoplamiento hecha, entonces procedimos a calcular la matriz S. Para hacer eso, nosotros acoplamos el otro puerto. ¿Okay? O sea, fíjense que la primera red yo tenía una carga cualquiera y busqué una red de acoplamiento. Y ahora la carga mía es 1. ¿Okay? O sea, está acoplada para que no haya entrada en ese puerto. Y yo voy a hacer ahora el puerto de entrada con toda la reflexión. Y que es un poco lo que vimos al final. Luego, eso también lo mostramos paso por paso y obtuvimos unos valores numéricos que les dije que los contrasten, hagan ustedes el mismo problema, háganlo ustedes a mano, si que también lo hacen con calculadora para verificarlo, ya sea numéricamente o también gráficamente, y ver si efectivamente obtienen los mismos resultados que aparecen ahí. Y bueno, ya en la próxima clase estaremos hablando de un tema completamente distinto. Ya la próxima clase tiene que ver más con tema de radiación y en consecuencia antenas. O sea, ya la próxima clase empezamos con antenas, pero primero vemos radiación. Hasta luego, buenas noches.